Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Gerso. Gracias a quienes asisten, también a quienes organizaron el Festival Neovalpo. Lo considero bastante futurista y muy bien situado que ocurra en Valparaíso. Eh, con Rodrigo Gofré, quien también está acá conectado. Hola, Rodrigo, también te podrías presentar. Hola Rubén, y también muchas gracias a Sebastián por la invitación, muy contentos de estar acá hablando de estos temas de los que investigamos con Rubén y de los que nos interesan tanto. Claro, nosotros venimos más del mundo de la neurociencia computacional. Antes de meternos en estos tópicos, estuvimos un tiempo trabajando en retina, haciendo modelos matemáticos y estadísticos de la actividad de algunas neuronas. Y últimamente, desde el 2018, nos empezamos a entrar más en estos temas, también desde la neurociencia computacional. Y eso nos ha permitido vincularnos con muchas personas que también están trabajando en el área de la investigación con drogas psicodélicas, tanto a nivel de investigación en la conciencia humana, como también investigación en aspectos más terapéuticos. Así que ha sido un camino bastante nutritivo para ambos, que hoy día creo que nos permite también estar aquí y poder compartirle un poquito de información desde nuestra área de experiencia, que es la neurociencia computacional específicamente, y contarles un poco sobre nuestro interés sobre las drogas psicodélicas y cómo podrían ayudar a la salud mental en general, global, y también a la investigación científica. Con Rodrigo actualmente trabajamos en este laboratorio que es Brincolab. O sea, estamos también trabajando con otras personas, pero esa es como nuestra base, que es un laboratorio de principalmente personas de la Universidad de Valparaíso en su comienzo, y la Fundación ECO para el Estudio de la Conciencia Humana, que es una fundación en la que estamos trabajando acá en Chile con distintos investigadores, médicos, hay terapeutas también, hay gente también del área de la neurociencia. Está Christopher Timmerman, que es una de las personas que ha investigado también recientemente el efecto del DMT en la actividad del cerebro humano. Así que llevamos un tiempo trabajando en esta fundación y uno de los intereses, por supuesto, también son las drogas psicodélicas y su potencial terapéutico. Así que gran parte de lo que vamos a conversar acá son tópicos que son de alto interés también para esta fundación en la que trabajamos. Así que si Rodrigo no quieres aportar algo, voy a comenzar ya con la presentación probablemente tal. Bien, entonces, primero el itinerario, más o menos por dónde vamos a pasar. Lo primero, un disclaimer, y es que en esta presentación nosotros no promovemos el uso de drogas psicodélicas fuera de contextos medicinales, terapéuticos, científicos y o espirituales. Rodrigo después va a dar más detalles respecto a cómo se desarrolla una terapia asistida por psicodélicos, que es una palabra muy clave, asistida, para que no se confunda que nosotros estamos diciendo que cualquier persona puede llegar y tomarse un psicodélico y va a encontrar mejora en su salud mental de esa forma. Así que es importante hacer explícita nuestra intención con esta presentación. Luego vamos a revisar un poquito qué son las drogas psicodélicas y nos vamos a enfrentar al problema de definir drogas y psicotrópicos. Luego vamos a ver algo que se llama la rueda de las drogas psicoactivas, que es una imagen que desarrollaron ciertas personas que están en internet, donde hacen una buena clasificación de las drogas, las variedades de drogas psicodélicas y sus efectos, para luego pasar a ver una historia breve, resumida de los psicodélicos, donde vamos a poner el foco principalmente en investigación y salud mental, porque la historia de los psicodélicos está llena también de un montón de narcocagüines, digamos, y festivales y personalidades que lo usaron en distintos aspectos, tipo sectas, así que nosotros vamos a poner el foco en investigación y salud mental. Y estas dos primeras partes son las que yo voy a hablar, y luego Rodrigo les va a hablar un poco de qué es lo que sabemos de los psicodélicos en el cerebro, cuál es su acción en el cerebro, y después cuál es su potencial terapéutico. Así que comenzamos entonces con este pequeño viaje por las drogas psicodélicas, tratando de buscar alguna definición de droga. Y según Alexander Shulgin, que es este viejito que está acá, que ya falleció, es una pregunta muy difícil. Alexander Shulgin fue un químico de Harvard, bioquímico, también doctorado en bioquímica, que sintetizó más de 200 drogas psicodélicas y probablemente las probó todas. De hecho, tiene un par de libros que se llaman Pical y Tical, un libro sobre las fenetilaminas, que son derivados de anfetaminas o semejantes a las anfetaminas, y las triptaminas, y el tipo sintetizó un montón de ellas. Estos libros están disponibles, las síntesis están en internet, el tipo también dejó en claro cuáles eran las dosis y los distintos efectos que se podían esperar. Entonces, digamos, es una especie como de padrino de las drogas psicodélicas.
Y entonces él tiene unas clases que están puestas en este libro, son clases del 87, que la clase, justamente el curso se llama The Nature of Drugs, la naturaleza de las drogas, y ahí parte introduciendo al curso, bueno, aparte de dar sus perspectivas políticas respecto a la prohibición, dice, bueno, que una droga puede ser considerada como un químico usado para tratar una enfermedad, pero entonces uno podría usar un placebo, por ejemplo. Entonces no es tan fácil. Todo lo que afecta a un ser viviente podría ser considerado una droga. Entonces el smog, él decía que en sus clases de farmacología, cuando él tuvo farmacología, una clase era dedicada al smog, considerado como un fármaco, y finalmente el tipo, ya más tirando la talla, dice, bueno, al final todos saben que es una droga, ¿para qué complicarse tanto si todos sabemos que es una droga? Entonces, después de dar como esta introducción laxa, él dice, bueno, vamos a algo un poco más preciso, y dice que esta es la definición que quizás a nosotros nos acomoda más, que es una sustancia química que afecta a lo vivo y no actúa como la comida. Se usa para la cura, prevención o tratamiento de la enfermedad y alivio del sufrimiento del dolor. Por eso es el que nosotros le damos como más énfasis a esta definición, porque tiene el foco en aliviar el sufrimiento del dolor. Que claramente en tiempos de pandemia y de extrema globalización, la salud mental, digamos, se vuelve un problema cada vez mayor. Otra definición, también, cualquier químico que modifica la función del oído resultando en un cambio fisiológico conductual. Y finalmente él dice que la definición que le gusta más es algo que modifica el estado esperado de un ser vivo. Entonces habla de que nosotros esperamos que un ser vivo se comporte de alguna forma y la droga viene a intervenir esa trayectoria esperada de un ser vivo. Entonces, bueno, teniendo ahí un poquito de definiciones, nosotros vamos a ir específicamente a ver las drogas que afectan al sistema nervioso central. ¿Por qué las que afectan al sistema nervioso central? Porque son relevantes tanto para la salud mental como para las condiciones psiquiátricas. Y acá tengo una esquemita del cerebro donde se ven las distintas regiones y sus nombres, nada más que para dar el énfasis en que nos estamos enfocando en las drogas que afectan al cerebro, ya que paracetamol, aspirina también, y hay muchas otras drogas que no van a afectar al sistema nervioso central. Y estas drogas generalmente se conocen como psicotrópicos. Entonces ahora ya más específicamente, psicotrópicos. ¿Qué entendemos por psicotrópicos? Bueno, acá tenemos 4 organizaciones distintas que dan definiciones de psicotrópicos, como la RAE, que le da el énfasis a que los psicotrópicos hacen cambios profundos en la personalidad. PsychonautWiki, para el que no la conozca, se puede meter, es una página de muy buenos recursos en torno a psicotrópicos en general, dosis, experiencias. Ellos le dan una definición un poquito más detallada, donde ponen el énfasis que afecta la función del cerebro psicotrópico y afecta sensación, percepción, ánimo, conciencia, cognición y comportamiento. Entonces ya da una mirada más amplia. La OMS afecta los procesos mentales nomás, dice los psicotrópicos afectan procesos mentales, bastante general. Y la ley 20.000 del SENDA acá en Chile dice que son sustancias que alteran física y psíquicamente su funcionamiento y que pueden llegar a generar la necesidad de seguir consumiendo. O sea, hay un foco igual ahí en la adicción. Y bueno, como podemos ver, dependiendo de la institución y el foco que tiene la institución, es la definición que da. Entonces, bueno, tampoco es tan como específica, digamos, la definición de drogas psicodélicas y de psicotrópicos, sino que más bien, en un término laxo, van a ser sustancias que, mediante afectar la actividad del sistema nervioso central, van a modificar la conducta, van a modificar estados de ánimo y distintas dimensiones de la experiencia. Entonces, esto es lo que yo les hablaba, la droga de la rueda de la droga, donde este grupo, que lo pueden buscarlo en internet, van a encontrar la página, pueden bajar esto para imprimirlo en un plotter gigante, y definen estas 7 categorías: estimulantes, empatógenos, psicodélicos, disociativos, depresores, opioides y cannabinoides. Entonces, para hacer un breve paso nomás solo por la rueda, cannabinoides principalmente los que derivan de la cannabis, THC por ejemplo. La parte de afuera de la rueda son las drogas más clásicas y la parte de adentro de la rueda son las drogas nuevas que se han ido sintetizando. Entonces por eso también hay como dos rueditas. Estimulantes, bueno, cafeína, nicotina, anfetamina, cocaína son bastante comunes. La mayoría de nosotros al menos ha probado cafeína y nicotina, así que no son tan extraños. Empatógenos, de empatía, entonces que generan empatía, el MDMA y el MDA. MDMA, el compuesto activo del éxtasis, y es conocido por sus efectos prosociales, digamos. Los psicodélicos, acá están psicodélicos clásicos, drogas como el LSD, psilocibina, mescalina, DMT, que son los llamados psicodélicos clásicos, que afectan profundamente la conciencia, digamos, y distintas dimensiones de la conciencia, que vamos a ver más en detalle. Disociativos se refieren
a drogas que de alguna manera interrumpen las funciones cognitivas que asocian tu presencia corporal a tu presencia consciente, de tal manera que se te genera una especie de fragmentación de la experiencia, y los clásicos son ketamina, por ejemplo, algunos anestésicos o PCP. Salvia también, una droga bastante usada por antiguos en México. Depresores, bueno, la mayoría del alcohol, prácticamente todos lo conocemos con sus efectos depresores a altas dosis. Las benzodiazepinas como el clonazepam, Rivotril, y opioides que se suelen usar para tratar el dolor como el tramadol, que es bastante común, morfina, heroína y así. Entonces, hay distintas categorías de estas drogas que tienen distintos efectos, principalmente por eso son categorizadas, y nosotros vamos a dar foco en los psicodélicos, que como les mencionaba, causan efectos profundos en diversas dimensiones de la experiencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos hablando cuando decimos dimensiones de la experiencia? Bueno, para eso se establecen constructos psicológicos donde mediante entrevistas o encuestas uno puede establecer ciertas dimensiones de la experiencia. Entonces acá tenemos un test, digamos que este test me parece que tiene 11 dimensiones, y cada una de estas 11 dimensiones explicita algo que podría verse modificado durante la experiencia psicodélica. Perdón, acá se me olvidó decir algo. ¿Por qué psicodélicos? Esto es una palabra que fue acuñada por Aldous Huxley y Humphrey Osmond en el 56, en un intercambio de cartas que hacen ellos tratando de buscar qué nombre le podían poner a las drogas como el LSD, la psilocibina. Y llegan a psicodélicos, donde viene de psique, mente en griego, y de lone, hacer visible. Entonces, las drogas psicodélicas serían drogas que hacen visible la mente o que manifiestan la mente. Nuestro colaborador Chris Timmerman de la fundación les propone que esto se podrían llamar biodélicos, porque más que hacer manifiesta la mente, hacen manifiesta nuestra estructura biológica. Una idea que a mí me parece bastante genial, digamos. Bueno, veamos, acá por ejemplo con LSD en azul, vemos que aumenta la dimensión de imaginería elemental, que sería ver fractales, por ejemplo, algo de imaginería compleja, que sería ver como en un sueño, digamos, personas, un lugar, bueno, sinestesia, cambia el percepto, el significado de algunos perceptos. Acá están dimensiones que tienen que ver más con digamos, dimensiones más introspectivas como insightfulness, experiencia de unidad, experiencia espiritual, un estado como de bienestar, y estas que tienen que ver más con cosas corporales o molestias como ansiedad, digamos, control y cognición reducida, disminuida, y de disociación corporal. Entonces, como podemos ver, el LSD y psilocibina tienen una curva más o menos parecida, es decir, afectan a dimensiones semejantes de la experiencia, mientras que MDMA tiene una curva distinta, no afecta tanto la percepción, digamos, como si el LSD y la psilocibina, y la ketamina, que es un disociativo, pero que también puede tener efectos tipo psicodélicos, también tiene efectos sobre percepción y digamos, desintegración del cuerpo, pero no se manifiesta tanto en estas dimensiones más de unidad con el todo o como una experiencia tan espiritual. Luego, en esta otra rueda de un trabajo del 2001, simplemente se muestra cuáles son las dimensiones que se ven más afectadas por la experiencia psicodélica. Y acá cuando dice negative, se ve que las emociones negativas se ven afectadas por el psicodélico, cambiando la perspectiva con las cuales se abordan. Y acá hay distintas dimensiones, se las dejo a ustedes, pero acá voy a hablar principalmente de por qué es nuestro interés sobre los psicodélicos. Y es, bueno, por el excepcional potencial terapéutico que tiene salud mental, que se ha demostrado. Son seguras fisiológicamente, tienen un bajo potencial adictivo y están asociados en la historia de la humanidad a rituales y el desarrollo espiritual. La reciente evidencia sugiere que estas drogas favorecen la neuroplasticidad, que es la formación de nuevas conexiones, pero a nivel de espinas dendríticas, esto quiere decir en la escala más microscópica en la que pueden modificarse las neuronas, y también favorecen la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas en ciertas zonas del cerebro. Y además, científicamente, los psicodélicos representan un excepcional caso para estudiar la conciencia humana por las modificaciones profundas que hacen en la misma. Entonces, vamos a revisar un poquito la historia resumida. Y acá está la historia no tan resumida en esta página. Métanse, por favor, los que quieran, porque está muy buena, con muchos detalles, como les mencionaba al principio. Pero yo voy a sacar de ahí la información que es relevante para la investigación y salud mental. Y primero que todo, bueno, decir que existen registros desde el Neolítico, hace más de 5.000 años, de uso de hongos. Bueno, esto no es como que sea certero, pero se encuentra esta pintura rupestre en unas cuevas en Tassili, en Argelia,
donde se infiere que esto es un chamán porque tiene cuerpo humano y una máscara, digamos, de una criatura no humana, y este chamán en las manos se sugiere que lo que está teniendo son unos hongos. Entonces, ya existe registro, digamos, de hace más de 5.000 años de que se podrían estar usando hongos en rituales. ¿Por qué rituales? Bueno, porque acá tendríamos un chamán, ¿no es cierto? Y vamos a ver la primera parte de esta historia desde este uso hasta 1943, el Día de la Bicicleta, donde Albert Hoffman intencionalmente toma LSD y tiene el primer viaje de LSD intencionado en la historia de la humanidad. Y bueno, acá les quiero mostrar que también en Sudamérica, las culturas ancestrales, como se sabe, por ejemplo, la más común, digamos, los que practican con ayahuasca o con San Pedro, existen hace mucho tiempo, al punto que existen registros de más de 3.000 años, de 3.000 a 2.500 años antes de Cristo, de uso de la nadantera colubrina, yopo, que es una especie que crece en el norte, crece acá en Chile, y sus semillas tienen aparentemente DMT o variantes, algunas triptaminas o 5-meo DMT. Tiene una composición de distintas triptaminas. Y estas mismas semillas se encontraron que se usaban en el Salar de Atacama por las culturas que vivían ahí, y hay registros de 500 después de Cristo a 1500 después de Cristo, donde se encuentran estos dispositivos que están acá, donde el más grueso es una vara que se metían intrarrectalmente, es decir, dentro del ano con estas semillas, y este otro era un inhalador, con el cual ellos inhalaban el polvo que hacían de estas semillas junto con conchas. Entonces, esto es nada más que para recordar que esto se ha venido utilizando hace muchísimos años en diversos contextos rituales, no rituales, y también acá en Sudamérica, por cierto. Avanzamos a la siguiente. Y bueno, hablemos un poquito del Día de la Bicicleta. Entonces, el Día de la Bicicleta ocurre en 1943, pero Albert Hoffman, que es este científico que está acá, que ya falleció, sintetiza el LSD en 1938, pero él estaba buscando cosas de un hongo, digamos, el ergot, es un hongo, y él estaba buscando una serie de compuestos que se podían derivar de las ergotamidas. Y en general tenían efectos sobre la circulación, sobre el sistema, sobre la presión, algunos de ellos uterotónicos que ayudaban al parto, y encuentra este LSD-25 que lo manda a probar en ratones, digamos, a la puerta de al lado en el laboratorio Sandoz, que trabaja en Suiza, y resulta que no hay ningún efecto interesante. Entonces lo deja ahí guardado, y varios años después, 5 años después, se le ocurre, de repente intuye que esta droga, bueno, algunas personas empiezan a tener interés de nuevo en las ergotamías, en los derivados del ergot. Entonces él dice, bueno, voy a revisar este LSD-25 que dejé guardado y que aparentemente no tenía efecto, y cuando se pone a trabajar de nuevo, accidentalmente se droga, porque funciona a dosis muy baja, entonces le entra por los dedos, accidentalmente se droga, llama al médico, que se va para la casa, se preocupa, y entonces infiere que podría haber sido el LSD y que era una droga muy potente, porque funcionaba a dosis muy bajas. Entonces al día siguiente decide tomar intencionalmente LSD en 1943 y le pide a su ayudante que lo acompañe. Y bueno, toman en el laboratorio y como están en medio de la guerra, se van en bicicleta, que era la mejor forma de circular por la ciudad en ese momento, a su casa, digamos. Y por eso el día de la bicicleta, porque en ese viaje en bicicleta él, bueno, toma notas y describe cómo su percepción se va viendo y su conciencia se va viendo alterada. Y acá, bueno, voy a leer esto brevemente, si es que no lo han leído ya, que es mismo una cita del viaje, y que en una experiencia favorable, el ego se siente felizmente unido con los objetos del mundo exterior. Esta experiencia de unidad profunda con el mundo exterior puede intensificar el sentimiento de que uno mismo es en realidad uno con el universo. Entonces esto es como para hacerle una idea a las personas que no saben más o menos de qué va la experiencia, de qué podría ir la experiencia de primera mano, digamos, de Albert Hoffman, que es el primero que la toma intencionalmente. Luego, bueno, desde el día de la bicicleta pasan 20 años más o menos, o situándonos más o menos en los 50, hasta la prohibición en los 70. O sea, son 20 años donde la cuestión se revoluciona y cae. Y bueno, veamos así rápidamente. Entonces, los efectos son descubiertos en el 43 por Albert Hoffman. En el 47 se publica el primer paper, digamos. Ya en el 50 hay publicaciones en inglés. En el 56 se acuña el término psicodélico. Lo que está subrayado en rojo es lo que a mí me parece más interesante. En el 58 se identifica la psilocibina por Albert Hoffman. En el 59 se hace ya están haciendo conferencias, digamos, de casi 10 años, casi un poquito más de 10 años después de que Hoffman toma por primera vez, ya se están haciendo conferencias sobre el efecto del LSD en psicoterapia. O sea, así de rápido revoluciona esto
las ciencias de la salud mental, si pudiéramos llamarlo así. Y en el 60 ya hay una conferencia de psicodélicos, digamos. Entonces, así de rápido esto se revoluciona. En los 60 ya empieza a masificarse mucho más. En Estados Unidos empiezan a hacer experimentos. Aparece por ahí Timothy Leary con compañía a hacer experimentos en Harvard. Y finalmente hay ya una masificación del LSD y drogas psicodélicas de forma muy desregulada y descontrolada, que ya finalmente en el 70 a Nixon a hacer ilegales estas drogas, mermando completamente el desarrollo científico también en torno a la conciencia y a la salud mental. Y para ejemplificar, el 47, digamos, el 43 el día de la bicicleta y el 47, 4 años después, el laboratorio Sandoz comienza a vender LSD a una dosis muy baja, 0,025 miligramos. Eso es una dosis muy, muy, muy baja, que sería como lo que se toma ahora, digamos, como microdosis. Y ya lo empiezan a comercializar. Luego también, en 60, después de que Hoffman ya había aislado la psilocina y la psilocibina, empiezan a vender tabletas también. Entonces, esto es para poner un poco el énfasis de que este trabajo era un trabajo también de las farmacéuticas que estaban buscando comercializar rápidamente los fármacos que sintetizaban. Resultado también de esa comercialización rápida y de, obviamente, otras intenciones de personas que querían masificar estas drogas, es que también hubo la catástrofe que encontramos en los 60. Entonces, en los 60 comienza todo muy brillante, digamos, Shulgin prueba la mescalina y dice, Shulgin el mismo del comienzo de la presentación, dice, bueno, yo voy a dedicarme a esto toda la vida, a sintetizar drogas que modifiquen la conciencia. Stanislav Grof, un psiquiatra checo que aún está vivo, que es uno de los que desarrolló la teoría, o sea, la psicología transpersonal y trató a más de 4.000 pacientes con LSD, con resultados bastante exitosos. Comienza sus estudios en República Checa en los 60 y lo más controversial en los 60, Alpert, Timothy Leary y Ralph Metzner comienzan el Harvard Psilocybin Project, un proyecto en Harvard donde le daban drogas, digamos, a distintas personas, artistas, personas del arte, estudiantes de pregrado. Entonces fue muy controversial y terminaron echándolos de la U y creo que uno de ellos también preso. Entonces, con esta masificación, bueno, ya el 66 empiezan las revistas a hablar de que esto se había salido de control y finalmente en el 67, en este festival Human Being, hay una difusión masiva de psicodélicos y se reparte esta droga DOM, que es una droga que también funciona a dosis muy bajas, parecida al LSD, pero se reparte a dosis muy altas, lo cual lleva a que cientos de personas experimentan sobredosis y muy malos viajes, como se llama, con lo cual, digamos, se cae completamente la imagen de estas drogas como algo positivo y comienza la prohibición. Entonces, la prohibición, la primera, digamos, intento es en el 61, esto sacado de la página de la ONU, donde se hace como una convención sobre drogas narcóticas, y la más importante es la del 71, donde se quiere prevenir y combatir el abuso y el tráfico, y dicen que se tiene que asegurar la disponibilidad de estas drogas para el uso médico y científico, lo cual finalmente no ha sido así durante los años posteriores. Y el 88 se ratifica un poco lo del 71, pero se agregan otras sustancias y se pone también un enfoque más global de la prohibición. Y las motivaciones de la ONU es que, bueno, estas drogas estaban en ese momento afectando de forma adversa los fundamentos económicos, culturales y políticos de la sociedad, lo cual hoy en día no es tan así, porque ya que estas drogas pueden llegar a representar una mejora en la salud mental global y tienen la determinación de prevenir y combatir el abuso de estas sustancias. Para eso ellos forman criterios y listas donde meten a distintas drogas. Y ahí tienen criterios que son los que están escritos acá y que principalmente están definidos por el uso terapéutico, que es la flecha que pongo acá, y el control. Entonces estas drogas están organizadas en orden descendente, de acuerdo a la ONU, por el uso terapéutico, y en orden ascendente por el control que estas deberían tener. Fíjese, en la lista 1 está el LSD, el DMT, el MDMA, psilocibina, todas estas drogas que vimos que tenían algo de potencial y que Rodrigo les va a mostrar más evidencia del potencial terapéutico que tienen, están puestas como las drogas que debieran ser más controladas y las que tienen menor uso terapéutico. Y fíjense, por ejemplo, acá en la lista 3, anabólico, ketamina, que tienen uso terapéutico, pero que no requieren tanto control, y por ejemplo el clonazepam, el ribotril, el clonazepam, que mucha gente lo toma, dicen que no es necesario tanto control y que tiene mucho uso terapéutico. Sin embargo, perdón, me falté una. Sin embargo, si uno toma la evidencia científica de qué tan dañinas son drogas y uno hace un estudio comparativo, esto fue en el Reino Unido, se da cuenta que la evidencia científica se opone a la clasificación de la ONU. Fíjense, el LSD y los hongos. Acá este eje es el eje de qué tanto daño hace. Entonces en azul oscuro es el daño que le hace a otras personas y en azul claro el
el daño que le hace a los usuarios. Y fíjense, el LSD, el éxtasis, mushroom, que son los hongos, causan un daño muy pequeño a las personas que lo consumen y a otros. Fíjense, el alcohol, la heroína, la cocaína, el tabaco, drogas que son legales, el cannabis. Entonces la evidencia científica aparentemente no apoya a los criterios que decidió la ONU, digamos, en el 70 para organizar las drogas en sus líneas. En Chile también tenemos la ley 20.000, que en el 2005 es promulgada, y esta ley 20.000 hereda principalmente las regulaciones de la ONU. También hace ilegales, digamos, especies vegetales, lo cual a mí me parece como completamente descabellado que una especie vegetal pueda ser ilegal, sobre todo la Datura extremonim, que es el chamico, crece naturalmente en estas tierras y hay una ley que dice que es ilegal, muy extraño. Y bueno, hay un anexo a esta ley donde sale toda la lista de las leyes, donde por ahí en 2013-2014 anexaron aún más drogas, lista de las drogas, y es una lista larguísima donde están prácticamente todas las drogas que se han sintetizado, todos los psicotrópicos que se han sintetizado están ahí, puestos bajo distintos niveles de control. Finalmente, ¿cómo afectaron estas regulaciones al desarrollo científico? Y acá lo que estoy mostrando es el libro que hablan, la proporción de libros que hablan de psicodélicos respecto a todos los libros que se publicaron cada uno de estos distintos años. Y fíjense, después de que se sintetiza el LSD a finales de los 40, ¡pum!, crece un montón los libros que hablan del LSD hasta que hay el convenio de la ONU del 71 hasta la prohibición, donde decae. Y bueno, las otras drogas también sufren algo parecido, no se publicó tanto como sobre el LSD, pero también la prohibición tiene un efecto tremendo sobre el desarrollo científico. Y en este caso sobre publicaciones científicas específicamente, lo anterior era sobre libros, vemos lo mismo, esto es sobre publicaciones científicas asociadas a psicodélicos, vemos que crecen, en los 70 están llegando a un pic y luego la prohibición decae y ahora recientemente estamos en esta explosión exponencial de publicaciones científicas sobre los psicodélicos, que es lo que llamamos el revival o el renacimiento o la segunda ola de los psicodélicos, que tiene que ver con que tenemos ahora también muchos medios tecnológicos para poder estudiar de mejor manera el efecto que estas drogas tienen sobre el cerebro y sobre la experiencia. Y sobre este conocimiento actual, digamos, 2010 en adelante, es lo que Rodrigo les va a hablar ahora. Así que ahora le doy el pase a él. Bueno, muchas gracias, Rubén. Voy ahora yo compartir pantalla. Veamos cómo va esto. ¿Se ve bien ahí? Sí, yo veo. Rubén, ¿me ves bien? Dale. Bueno, entonces, como decía Rubén, yo voy a enfocarme en cómo estas drogas actúan sobre el cerebro y cómo la tecnología actual nos permite visualizar o investigar de manera científica cómo estas drogas van a actuar en el cerebro. Me gustaría partir con una clase de drogas, que es las drogas de tipo serotoninérgico. En esta clase de drogas está el LSD, la psilocibina y el DMT, que han sido todas ocupadas con fines terapéuticos, ¿cierto? En la psilocibina nos referimos a los hongos mágicos y en el DMT esencialmente a la ayahuasca. ¿Cómo actúan estas drogas en el cerebro? Voy a partir con el ejemplo de la psilocibina. La psilocibina es ingerida normalmente por vía oral, pero puede ser también por vía intravenosa, y esta se transforma en psilocin, que es otro compuesto, otra molécula, digamos, y es esta la que se va a ir a acoplar a los receptores de serotonina que tenemos en el cerebro, los seres humanos. Y estos receptores de serotonina están presentes en el cerebro en distintas proporciones, digamos, en distintas regiones del cerebro, y esto puede ser medido de manera muy precisa con PET scan, o sea, Positron Emission Tomography, y en la imagen que vemos a la derecha vemos las distintas concentraciones de estos neuroreceptores en el cerebro. Entonces ahí donde estas moléculas van a ir a actuar y cómo actúan es neuromodulando la excitación e inhibición de las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? De que van a haber nuevas tendencias, nuevas probabilidades de disparar o de quedarse calladas las distintas regiones del cerebro. Entonces van a empezar a interactuar de una manera diferente.
Lo mismo con el LSD también se va a ir a acoplar a los receptores de serotonina tipo 5-HT2A, también para modificar la forma en que el cerebro va a empezar a interactuar, digamos, con sí mismo en términos de comunicación. Entonces, ¿cómo actúan en el cerebro? Esto, si bien es cierto, Rubén mencionó un poco de la neuroplasticidad, la neurogénesis, que a nivel anatómico va a ir cambiando un poco la forma del cerebro. Esto ocurre a escalas temporales mucho más largas. Entonces, esencialmente, el cableado, llamémoslo así, del cerebro no cambia sustancialmente en la experiencia psicodélica. ¿Qué es lo que cambia? Es la interconectividad es funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que zonas del cerebro que normalmente no hablan entre sí van a empezar a hablar. Entonces, esto, ¿por qué puede llegar a ser terapéutico? Porque justamente las personas en depresión profunda o en estado de adicción normalmente tienen repertorios de pensamiento muy rígidos. Entonces, caen siempre en los mismos pensamientos, caen siempre en las mismas necesidades, y entonces justamente estas drogas te sacan de ese estado. ¿Y cómo te sacan? Justamente haciendo hablar o haciendo comunicarse zonas que normalmente no están comunicadas. Y en esta forma bien gráfica, digamos, vemos, estos son datos reales, digamos, de pacientes en estado placebo, o sea, dándoles algún tipo de sustancia que no es psilocibina, y vemos cómo las distintas hubs o las distintas regiones del cerebro se conectan entre sí, que vendría a ser esta una condición, digamos, normal, en la que estamos quizás todos nosotros ahora, y en estado de psilocibina vean cómo todo se empieza a conectar con todo. Y esto podría explicar de manera parcial al menos las alucinaciones que la gente reporta, la sinestesia que la gente reporta en estados psicodélicos. Aquí también vemos una hiperactividad con respecto al placebo, digamos, del estado LSD, esto es resonancia magnética funcional, y vemos que una mayor actividad en general, pero no solamente una mayor actividad en general, sino que también selectivamente, fíjense que hay zonas, regiones del cerebro placebo que están rojas que pasan a estar, que se empiezan a apagar, digamos. O sea, no solamente de que en promedio todas las neuronas se vuelvan locas, sino que selectivamente se van a empezar a prender y apagar redes neuronales de manera selectiva. Y esto trae consigo la aparición de memorias significativas y esto genera un poco a nivel de cerebro la profundidad de la experiencia en algún sentido. La gente reporta que estas experiencias son tremendamente significativas, con nuevos insights en el comportamiento de las personas, y las personas permiten de esta forma reconectarse con sus valores y prioridades y qué es lo que realmente es importante para ellos. Entonces, a nivel de cerebro, sabemos que cuando el cerebro, digamos, cuando los pacientes no están haciendo nada, entre comillas, su cerebro está activo y empieza a transitar por distintos periodos donde regiones empiezan a tener mayor interdependencia, digamos, y se conocen lo que se llama las resting state networks. Y se sabe, por ejemplo, que el default mode network, que es esta red que vemos arriba a la izquierda, ha estado asociada al ego, por ejemplo, y es esta región, por ejemplo, empieza a bajar su actividad, lo que permite lo que se ha llamado esta sensación de unidad o la disolución del ego, que permite una nueva interconexión con la naturaleza y con el entorno. A nivel intra-red, en estas redes que se llaman Resting State Networks, empiezan a haber menos conexión intra-red y las redes se empiezan a comunicar entre ellas mucho más que en estado placebo. Esa es una de las formas en que actúan los psicodélicos en el cerebro. Entonces, partí hablando del LSD, los hongos mágicos, ¿cierto? La psilocibina y el MDMA, perdón, y el DMT, ¿cierto? ¿No? La ayahuasca, digámoslo así, que son drogas serotoninérgicas, exclusivamente serotoninérgicas, pero también está el MDMA, que tiene una acción que es un poco distinta. El MDMA libera noripinefrina,
que bueno, es noradrenalina, le llamamos en español, aumentando el ritmo cardíaco. Esto es súper importante también mencionar que en este tipo de estudios también se descartan pacientes justamente con patologías cardíacas, justamente por el riesgo que esto puede traer. La serotonina es sumamente importante también, que ayuda a traer esta sensación de bienestar. La dopamina aumenta los niveles de energía en los pacientes. También se puede liberar oxitocina, que es la molécula que promueve el vínculo con los demás. Además, no solamente eso, sino que se inhibe la actividad de la amígdala, que es donde uno procesa el miedo. Y esto es súper importante porque esto en general ayuda a los pacientes a salir de los patrones de pensamiento más rígidos, justamente al liberarse del miedo. Y esto también rompe las barreras muchas veces con el terapeuta. Entonces, por eso uno habla de terapias mucho más efectivas, porque justamente los pacientes permiten, estas experiencias tan significativas les permiten no solamente liberar memorias y traer a colación, digamos, eventos que normalmente yacen en el subconsciente a la terapia, sino que también permite una nueva apertura hacia la comunicación con el terapeuta. Entonces, es súper importante, un poco lo mencionó Rubén, que esto no se trata de tomar drogas como si la acción puramente farmacéutica, farmacológica de la droga vaya a tener un efecto, sino que la terapia asistida por psicodélicos se trata de sesiones de preparación, donde el terapeuta se involucra con el paciente, se preparan para la experiencia, haciendo hincapié en el posible crecimiento personal, emocional, psicológico del paciente. Se establecen cuáles son las expectativas que tienen los pacientes ante estos viajes psicodélicos. Todo eso es revisado. Esto se conoce como el set, qué es lo que uno va a traer a la experiencia psicodélica. Y eso es súper importante, prepararlo de manera adecuada con personas que tengan experiencia justamente en asistir a pacientes en estos viajes. Están el día o los días de medicación. Estas son sesiones donde eventualmente los dosajes son variados. Se acompaña, el terapeuta acompaña el viaje. Estos son viajes largos de 6, 8 horas, dependiendo de las drogas, ¿cierto? En psilocibina es más o menos la duración. Es súper importante que vean el contexto de la pieza en el que se hacen estas terapias, el estado, que hay dos terapeutas, un hombre y una mujer usualmente. El paciente está con los ojos vendados, está con audífonos escuchando música, y no es cualquier música. Y esto, bueno, ayuda, digamos, a que el paciente pueda orientarse de una manera especial durante la sesión de medicación. Y después vienen las sesiones de integración, donde los terapeutas trabajan con los pacientes para interpretar los contenidos de esta experiencia. Esto es fundamental para tener los efectos terapéuticos que se ha observado en la terapia asistida por psicodélico. Entonces, en las terapias asistidas por psicodélico, acá hay un ejemplo, digamos, de 15 sesiones de MDMA, donde solo en 3 hay medicación. Todo el resto es preparación, integración. Entonces, bueno, como este es un festival de música también, me gustaría también invitarlos a escuchar un poco del tipo de música que le ponen a los pacientes en esta terapia psicodélica. Que hay un ejemplo que pueden bajar o que pueden escuchar directamente de Spotify o de YouTube, pero es cosa de que googleen y van a encontrar muchos más ejemplos. Entonces esto nos habla de una nueva forma de enfrentar, una nueva forma de ver el problema de salud mental. Hoy día, cómo se enfrentan estos problemas es a través de pastillas
de antidepresivos, ciertos antidepresivos estándar, que sabemos que tienen bastantes efectos adversos, aumento de peso, pérdida de energía, disminución de la libido, entre otras cosas que se ha observado. Y bueno, esto es más fácil, digamos, para los sistemas de salud, porque no tiene tanto toda esta preparación, todo este acompañamiento por muchas horas. Es muy distinto, digamos, y el ponerse en un contexto, ¿cierto? Porque el contexto en el que uno toma la droga es súper importante, a diferencia, digamos, de los antidepresivos estándar, donde uno se puede tomar el antidepresivo justo antes de subirse a la micro, qué sé yo. Esto es muy distinto, digamos, el contexto es sumamente importante. Entonces, ¿cómo diferenciar un poco los antidepresivos estándares y las drogas psicodélicas? Sabemos que la acción básica de un antidepresivo estándar es a través del receptor 5-HT1A, se disminuye la responsividad del sistema límbico. Eso quiere decir de que, si bien es cierto, se eliminan los pics más negativos de las experiencias de las personas, esas tendencias suicidas, pero al mismo tiempo también se eliminan los pics altos, digamos, esas pequeñas sensaciones de felicidad que un paciente puede tener, no sé, cumpleaños de alguien, un piropo, un placer de una buena comida. Esos también se eliminan, o sea, se baja como el sistema límbico en general. Funcionan también desde una perspectiva un poco más funcional, digamos, los pacientes se vuelven menos impulsivos ante la agresión, menos ansiosos. Eso también puede ser tremendamente funcional si una persona, producto de su depresión profunda, ha perdido el trabajo, ha perdido la interconexión a nivel de familia, justamente por distintos estados de su comportamiento. Estas drogas pueden llegar a ser tremendamente efectivas. No se trata de psicodélicos contra los antidepresivos normales, sino como una alternativa o algo que eventualmente puede ayudar, sobre todo cuando los antidepresivos no han funcionado, porque no hay que dejar de mencionar que en un tercio de los pacientes los antidepresivos estándares no funcionan, y con esos pacientes hoy no se está haciendo nada, digamos. Aumenta también la resiliencia justamente en estos pacientes, y a nivel de cerebro, en psicodélicos sabemos que aumenta la entropía o el nivel de capacidad informacional, básicamente, de interconexión entre las distintas áreas del pensamiento. Se disminuye este pensamiento rígido que te permite salir de los estados de adicción o los estados de depresión profunda. Y hay, bueno, respuestas o diferencias a nivel de la sensibilidad con el ambiente, con la naturaleza y con las propias emociones de uno mismo. ¿Por qué son tan prometedores? Porque, bueno, hay resultados desde hace bastante tiempo. Están los estudios de los 50 y los 60, pero últimamente se han hecho nuevos estudios en depresión, en pacientes que son resistentes a cualquier tipo de psicoterapia o son resistentes a cualquier tipo de antidepresivo estándar. A estas personas se les ha dado drogas psicodélicas, en este caso es psilocibina o los hongos mágicos, pacientes que parten con un estado o un cuadro depresivo profundo o moderado. Un 67% baja después de solo una dosis a un estado de no depresión, digamos. O sea, hay gente que para todos los estándares clásicos están sanos o curados de la enfermedad. Ojo que estos efectos son, como dice Ronald Griffiths, unprecedented. O sea, no hay precedente de algo tan efectivo en el campo de la psiquiatría, que con solo una dosis, yo por semanas y meses puedo conservar, digamos, este estado de sanación. No, los antidepresivos son varias veces al día, durante mucho tiempo, y uno empieza a ver las consecuencias eventualmente positivas después de meses. O sea, es muy, muy, muy lento, digamos, y muy repetido. Esto es muy distinto. Pero no es eterno, ojo, que hay una cierta duración. En ese sentido, aquí vemos que después de las 3 semanas, eventualmente esto empieza a bajar su efectividad. No es tanto lo que baja, pero empieza a bajar. Entonces estaríamos hablando de que eventualmente sería, uno podría
tomar estos psicodélicos con una frecuencia muchísimo menor que los antidepresivos estándares. En un estudio reciente, ya con un tamaño de muestra mucho mayor, antes estábamos hablando de una decena de pacientes, ahora estamos hablando de 60 pacientes. Este es un estudio reciente que se hizo el año pasado, pero que se analizó sobre todo este año, donde se le administra a los pacientes en estado de depresión escitalopram, que es un antidepresivo estándar, y placebo, y psilocibina y placebo. Entonces los pacientes, esto es un double blind. ¿Qué significa esto? Que ni los pacientes ni los terapeutas saben lo que le están dando a los pacientes. O sea, no saben si le están dando escitalopram o psilocibina. Y después se desenmascara, digamos, que a quién se le dio qué, y justamente después se hacen los análisis. Esto es sumamente importante si uno quiere controlar la efectividad de estos, sobre todo estas drogas psicodélicas, porque los pacientes tienen muchas expectativas a veces. Entonces, si uno les dice que les va a dar, pero realmente no les da, uno puede ver efectos en su comportamiento. Entonces, por eso es súper importante controlar con placebo, controlar con double blind, entre otros controles que uno puede hacer. Y bueno, este estudio arrojó que en promedio la psilocibina muestra mejores resultados que el escitalopram, al menos es tan efectivo o tan bueno como el escitalopram. Aquí vemos que eventualmente es mejor, aunque la muestra lamentablemente no dio como para decir que es significativamente mejor. Pero si uno ve los scores de bienestar, de reconexión con sensaciones de placer, el florecimiento, entre otras cosas, uno ve que la psilocibina es eventualmente más efectiva. No solamente se ha tratado depresión, también ansiedad. Uno ve que después de 5 semanas de un tratamiento nuevamente con psilocibina en pacientes con cáncer, depresión, digamos, de ansiedad, de la muerte, digamos, producto del cáncer, uno ve que el porcentaje de pacientes que responden de manera significativa al tratamiento con respecto a un grupo de control es órdenes de magnitud mayor en psilocibina. Para tomar adicción al tabaco, por ejemplo, vemos que con respecto a otras alternativas para tratar esta condición de adicción, aquí estamos hablando solo de pacientes que fumaban en promedio una cajetilla al menos al día por los últimos 30 años, y vemos que hasta un año después el 67% de los participantes no fumó más. Entonces es tremendamente prometedor, al menos para el tratamiento de adicciones. Resultados similares hay en alcoholismo. También con psilocibina uno puede ver que hay una baja significativa en la cantidad de días en que los pacientes toman alcohol y también toman alcohol de manera abusiva con respecto a lo que era antes del tratamiento con psilocibina. No solamente se han tratado adicciones, también OCD, comportamiento obsesivo compulsivo, estrés postraumático, entre otros. Entonces, estas son condiciones de la humanidad que sobre todo ahora en periodo de pandemia y post-pandemia vamos a ver un aumento en la cantidad de gente con este tipo de condiciones, y hoy día lo que el estándar de terapéutico les puede ofrecer es bastante pobre, digamos, son los antidepresivos, las terapias clásicas, y estas no son tan efectivas. Entonces aquí estamos enfrentados a un problema de salud mental bastante serio, donde yo creo que es necesario ofrecer alternativas. Porque hay mucha gente que está sufriendo de estas cosas. Hay gente que lleva 20 años con depresión profunda, que está asistiendo a terapias y no funciona, que está tomando medicamentos y no funciona, y es gente a la que tenemos el deber de ayudar como sociedad en general, y en particular los científicos, seguir investigando en estas cosas, pero lamentablemente siguen siendo prohibidas.
un poco hablarles de nuestro trabajo, del tipo de approach que tenemos nosotros en el laboratorio, las cosas que hemos hecho. Nosotros nos enfocamos sobre todo en la modelación matemática del cerebro en estado de psicodélico. Este es un trabajo que han hecho colegas en distintas partes del mundo, modelando de manera matemática el cerebro en estado psicodélico. Aquí mostramos básicamente el setup experimental. Normalmente se toman pacientes en estado de LSD y en estado placebo, se ponen en el resonador magnético funcional y se ve su actividad cerebral, ya sea durante el placebo o el LSD, y después se estudia el cerebro en estas dos condiciones. Y se intentan establecer las diferencias, dónde están las diferencias. Y las diferencias no solamente están en lugares del cerebro, sino que también en interacciones del cerebro, cómo el cerebro interactúa en estos estados. Entonces, básicamente hay varias cosas que se empiezan a medir y matemáticamente uno puede crear modelos que van a simular el cerebro en estado psicodélico. Entonces uno tiene datos reales de pacientes en estos estados de placebo y psicodélico, y uno puede simular un cerebro en estos estados, tanto placebo como LSD. Y aquí, bueno, en este estudio mostraron que si uno incluye información sobre los receptores de serotonina tipo 2A, el fiteo estadístico, digamos, del estado del cerebro en estado psicodélico es muchísimo mejor que poniendo cualquier otro tipo de receptor o poniendo, digamos, cualquier tipo bueno, eso, cualquier otro tipo de receptor. Entonces, esto muestra básicamente que desde las matemáticas también podemos aportar al estudio del cerebro en estado psicodélico. Y este es un estudio que hicimos Rubén está haciendo el doctorado conmigo en la Universidad de Valparaíso, y este es un estudio que hicimos con colegas de la Universidad de Cambridge, del Imperial College, del grupo del Centro de Estudios Psicodélicos, bueno, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, donde estudiamos básicamente desde la modelación matemática una hipótesis que está en el área que se llama la Entropic Brain Hypothesis, que es que el cerebro se vuelve más entrópico, o sea, su capacidad de información aumenta y se vuelve un poco más rebelde, digamos. Y es un poco la imagen que vimos entre la psilocibina y el placebo. Entonces, desde la modelación matemática uno puede tratar de explicar este efecto. Entonces, ¿qué se trata esta hipótesis del cerebro entrópico? Que esta riqueza de la experiencia subjetiva de esta experiencia psicodélica está vinculada con la riqueza de las señales que produce la riqueza informacional de las señales que produce el cerebro en esos estados. Entonces, básicamente, si uno mide la complejidad del cerebro, aquí medimos la Impressive Complexity, en un estado de anestesia general, digamos, donde el cerebro no tiene una experiencia subjetiva, o sea, me desconecto del mundo, es muy baja. Esto se puede medir de manera empírica en señales de resonancia magnética. En estado de sueño es un poquito más alta, pero no necesariamente, va a depender de los estados de sueño, si es profundo o si es ligero. En estado de vigilia es mucho más alta que en sueño, mucho más alta que en anestesia, pero en psicodélico es todavía más alta que el estado de vigilia o alerta normal, llamémoslo así. Entonces, en este estudio simulamos el cerebro en estado placebo y en estado psicodélico, y observamos este aumento de la entropía de manera general. Y no solamente eso, sino que pudimos encontrar razones en el conectoma y en la densidad de receptores que explican este aumento de la entropía a nivel particular. Y esto es un orgullo para nosotros, porque este es, a nuestro entender, el primer estudio de drogas psicodélicas hecho por chilenos en Chile. O sea, hay bastantes chilenos en el mundo que están investigando en drogas psicodélicas. Rubén ya mencionó a Chris Timmerman en el Centro de Estudios Psicodélicos en el Imperial College de Londres, pero ahí también está Fernando Rosa, un amigo y colaborador también nuestro, que también estamos trabajando en conjunto en esta fundación. Está Josephine Cruzat, que ahora se acaba de unir al proyecto Brain Lab
junto a Enzo Tagliasucci también, a la Universidad de Adolfo Ibáñez. Entonces, bueno, con eso quería terminar esta presentación y agradecerle a todos la participación, agradecerle a Sebastián la invitación y, bueno, Rubén por haber me ayudado a preparar esta presentación. Así que muchas gracias a todos. Hola, buenas. Muchas gracias. Bueno, buenas. Rodrigo, un par de minutitos para cuánto se llama, para algunas preguntas y comentarios que nos dejaron acá. Estoy devolviéndome en la lista, en la línea de tiempo para leer algunos. Bueno, Jeff Semler había comentado antes, la abertura es horriblemente peligrosa, está bien que esté prohibida, ahí pueden ir comentando al respecto. En la ley 20.000, ¿están los hongos psilocibe? Pregunta Loreto Fuentes. Para eso, o sea, pretendieron poner los hongos psilocibe, pero lo escribieron mal, como hongos psilocide, que en la presentación ahí yo lo marqué, entonces, claro, está la pretensión de ponerlo en la ley 20.000, pero lo escribieron mal. Ah, ya, perfecto. Error de tipografía. Sí, se salvaron. Acá Alex Ávila comenta. Groff hace mención a que a mayor cantidad de enteógeno, mayor es la espiritualidad y significancia del viaje. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso, porque o sea, si a una persona le da, digamos, una macrodosis de LSD y lo manda a trabajar, lo va a pasar pésimo. O sea, digamos, el insightfulness y el nivel de espiritualidad que tienen, si te acuerdas, los trabajos de Griffiths, depende fuertemente del contexto y también de ciertas estructuras del cerebro. Entonces, no es como proporcional, digamos, que a más dosis mejor va a ser el viaje. Yo creo que todo lo contrario. O sea, si hay mala preparación, a más dosis más peligroso el viaje y peores las consecuencias. La terapia psicodélica de Groff, que utiliza macrodosis, una terapia que consigue aproximadamente como 2 días de trabajo, digamos. O sea, y hay un día donde tú vas a tomar y vas a estar 5 horas acostado con los ojos tapados, con una persona o dos personas al lado que solo te van a tomar la mano. Luego vas a salir, luego de esas 5 horas, que probablemente va a ser la fase más intensa del viaje, idealmente salir a un ambiente natural, como a redescubrir la naturaleza, para terminar el día comiendo diversas comidas, digamos, con familiares o personas cercanas, para también como reinterpretar los vínculos afectivos que uno podría tener y las sensaciones más vitales que son las de la comida. Entonces, si uno se fija, es como un protocolo bastante largo, donde no parece que lo más importante sea la macrodosis, sino más bien como el nivel de contexto y preparación que hay. Sí, y para complementar un poco lo que comentaba Rubén, también la investigación en neurociencia moderna también ha establecido que las componentes genéticas y conformacionales del cerebro van a jugar un rol en todo tipo de experiencia espiritual. Por eso uno ve muchas veces familias enteras que son tremendamente religiosas y que tienen un acercamiento un poco más natural a este tipo de experiencias. Y muchas veces hay gente que por más que le intenten convencer y por más ganas que le ponga a entrar en el mundo de la espiritualidad a partir de una religión o a partir de un acercamiento espiritual alternativo, no lo logran. Y no lo logran no por falta de ganas y no por falta de intención, sino porque tal vez su cerebro no está cableado de la forma que, 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 que es más propicia tal vez para la experiencia espiritual. Entonces ahí hay un juego que yo creo que es súper interesante, que tiene poco que ver tal vez con las dosis. Claro, es mucho más complejo el fenómeno que solamente la dosis, finalmente. Mira, hay otros comentarios, pero avanzando. Totalmente la interconexión neuronal debería proporcionar mayores habilidades cognitivas y mayor adaptación a contexto. Además de la interconexión, cada viaje habla sobre cada inconsciente y desde ahí es más fácil ver hacia dónde apunta su mente y qué necesita profundizar. Pero en algunos casos puede provocar brote psicótico, comenta Raizoe, o no sé cómo se pronuncia. Claro, sí, Tremendo comentario y súper de acuerdo. Y la verdad, se me olvidó mencionar algo que es con lo que quería terminar. La gente que piense que pasando por el narcotráfico y consiguiendo drogas psicodélicas en la calle
tomándola en un contexto festivo, se va a sanar o se va a curar o va a tener un insight espiritual, yo creo que está equivocado. Por eso quise poner el énfasis en la psicoterapia asistida por psicodélicos, donde hay todo un contexto que hace que esto funciona en un contexto terapéutico, y en un contexto terapéutico quiere decir varias cosas, entre ellas que el conjunto de pacientes con los cuales se ha experimentado pasan por una fase de screening. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que no todos los pacientes que van a postular a estas terapias van a pasar. Hay una edad mínima, que hoy día es 21 años. Se descartan los pacientes que tengan un historial de familia cercana que haya tenido brotes psicóticos. Se descartan pacientes con condiciones cardíacas, justamente porque estas drogas eventualmente pueden aumentar el ritmo cardíaco, y uno le gustaría que eso no sea un factor de riesgo. También mencionar a los investigadores del mundo de los psicodélicos no les gusta tanto hablar de los malos viajes, sino que los viajes más challenging les llaman, porque no hay que pensar de que estas drogas van a traer placer inmediato y que uno las toma por eso. Uno las toma por otras razones, normalmente en el contexto terapéutico, y es para buscar sanar traumas. Y para eso sanar traumas muchas veces uno tiene que traer recuerdos que son challenging, ¿cierto? Y eventualmente esto en algunos casos puede causar brotes psicóticos, aunque la evidencia muestra que son muy, muy pocos los casos, y cuando se controla sencillamente no hay. Entonces yo creo que hay otro aspecto que mencionó Rubén que me parece fundamental recalcarlo, que estas son drogas que son seguras fisiológicamente. Quiere decir eso que uno se puede pasar en el dosaje y no va a ser tan grave. Y lo otro es de que no son adictivas. O sea, nadie después de una sesión de ayahuasca quiere otro, al menos al tiro. Es lo mismo con hongos mágicos y lo mismo con el LSD. Entonces, yo creo que no hay que tenerle tanto miedo en el contexto terapéutico asistido por terapeutas. Sí hay que tenerle bastante miedo en el contexto del narcotráfico y en el contexto de las fiestas rey, donde se suelen tomar estos psicodélicos, sobre todo mezclados con alcohol, sin poner atención al set y al setting, que son fundamentales. Oye, súper, súper claro. Ahí está buena esa aclaración sobre todo el potencial que tienen estas sustancias, todo este potencial que tienen estos químicos que están en la naturaleza, pero que requieren cierta responsabilidad y un uso, para que sea efectivo como terapia, un uso más consciente y más cuidado. Pregunta Loreto Fuentes, ¿tienen info de la interacción de psicodélicos y antidepresivos y ansiolíticos? En general no se recomienda, pero yo tampoco soy psiquiatra, así que no tomen tampoco mi palabra como la de un profesional de la salud. Pero en general no se recomienda porque algunos antidepresivos suben los niveles de serotonina y los psicodélicos activan también el receptor de serotonina 2A, lo cual puede desencadenar un síndrome serotoninérgico, que termina con hipertermia, extrema sudoración, desorientación, quizás náuseas, vómitos. Entonces, generalmente para estas terapias, si es que las personas ya están siendo tratados con antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina, como los inhibidores de la recaptura, se suele hacer que los dejen antes de la terapia durante un periodo que yo no conozco el tiempo, así que por lo mismo, no soy la persona indicada para dar las recomendaciones, y nosotros tampoco somos psiquiatras acá como para que se tome nuestra palabra como una recomendación médica. Perfecto, mira, me preguntan también si estas PPT van a estar disponibles o las pueden enviar, si es que son... Sí, de todas maneras, por lo menos las mías, de todas maneras. Sí, eso las pueden hacer llegar a mí por el correo y yo las puedo reenviar porque tengo el correo de todas las personas, o los puedo dejar disponibles a través de la plataforma de Neval. Eso, Sebastián está dejando ahí vi que estás dejando los links para responder algunas preguntas que piden información sobre microdosis, sobre neurodivergencia.
Ahí le mandé a Sebastián algunos links y él los está poniendo ahí también para quien los quiera revisar. Justamente, aquí viene la pregunta de Catherine Ebert que dice, ¿hay estudios en uso de psilocibina con personas autistas o neurodivergentes en general? ¿Cómo podría afectar el uso de psicodélicos en personas que no han sido diagnosticadas? Bueno, ahí Sí, mandé algunos trabajos, los pueden revisar igual. Yo no estoy muy informado al respecto. sí, bueno, yo en verdad tampoco es del tipo de trabajos que he seguido de más cerca, pero sí hay trabajos en autismo que son súper interesantes. Hay una cuenta en Twitter que se llama Autism on Acid, donde hace poco también creo que sacaron un libro. Y ya es bastante natural pensar de que los psicodélicos podrían llegar a ser útiles, justamente en particular el MDMA, que, que promueve esta interconexión con el otro, ¿cierto? Que es justamente lo que más les cuesta a las personas en el espectro autista, romper barreras y generar más interconexión con sí mismo y con el entorno. Entonces, bajo esa misma intuición, digamos, es que investigadores y terapeutas han intentado con autismo con resultados bastante interesantes. Pero, bueno, ahí pusieron Autism on Acid, exacto, en el chat. Pero sí, yo también Sí, no soy la persona más adecuada tal vez para contestar esas preguntas. Y bueno, un poco repetir lo que dijo Rubén, nosotros nos metimos en este mundo hace relativamente poco, tal vez porque no hay mucha gente, tal vez en Chile, al menos investigando esto de una perspectiva científica. Nos ha tocado, digamos, participar en distintas entrevistas y otras cosas, pero sí, yo me considero todavía un novato en estas cosas. Bueno, eso. Pero también es bastante nuevo, o sea, al menos los estudios de su acción en el cerebro han sido muy motivados por las nuevas tecnologías, la resonancia magnética funcional, el PET scan, el tensor de difusión para medir conectividad anatómica. Esas son cosas bastante nuevas, entonces, bueno, tal vez no estamos tan atrás. perfecto. Yo por mientras hacer una pequeña intervención de que este video, bueno, ahora que va a quedar arriba unos minutos y después lo vamos a sacar y vamos a dejar los talleres unitarios durante las próximas semanas. Y ahí en los talleres unitarios van a estar en la descripción todos los links que estoy dejando por si alguien se los pierde. Van a estar toda la información y voy a tratar de dejarlos alojados en alguna de las plataformas, o sea la web o el Instagram de Neovalpo, algún link con acceso a todo este árbol de información que están compartiendo Rubén y Rodrigo. Continuamos con las preguntas que van quedando. Pregunta Alex de nuevo. En Brincolab, ¿han observado la microdosificación de enteógenos y su efecto en el cerebro? No, porque es muy difícil modelarla desde las matemáticas. Yo repito que nosotros somos, bueno, yo soy ingeniero matemático de formación, no soy ni psiquiatra ni psicólogo y bueno, aún si lo fuera, digamos, sería muy difícil trabajar desde Chile con pacientes. Así que no, pero es uno de los pendientes, digamos, hoy día está súper de moda el tema de la microdosis. Lo intentamos con Rubén cuando él comenzó a estudiar la modelación matemática de estas drogas. Teníamos una intuición de que podía funcionar esta modelación, pero no lo hemos hecho y yo creo que hoy día es el momento exacto porque están saliendo estudios. Sin ir más lejos, un colega nuestro, colega de Rubén hoy, Enzo Tagliasucci, hace poco sacó un estudio, digamos, donde muestra básicamente que hay que tener ojo con la microdosis. No, parecen no tener los efectos tan pronunciados como las dosis completas, digamos. No sé si puedes comentar algo, tal vez tú conoces más, Rubén, de microdosis. Claro, también otro colega de nosotros, ahí puse el artículo, Sebastián también lo posteó, Fernando Rosas participó en un estudio donde ven que los efectos de la microdosis, si bien son todos los que más o menos se reportan, que son como, qué sé yo, mayor ejecutividad, mejores habilidades cognitivas, más creatividad, todos esos efectos se encuentran efectivamente en la microdosis, pero no son significativamente distintos a los efectos que las personas que tomaron placebo pensando que tomaron microdosis tienen. Entonces,
de nuevo volvemos a que el contexto es sumamente relevante cuando se trata de estas drogas, al punto que una persona que no está tomando el fármaco, pero lo cree que está tomando el fármaco, sufre los mismos efectos de la microdosis. Por otro lado, también sacaron a otro artículo, otras personas que también puse ahí en los links, donde se muestra que efectivamente los adultos que hacen microdosis sí tienen mejoras en distintas dimensiones de la experiencia y de la ejecutividad. Entonces, científicamente se sabe poco de la microdosis y principalmente al día de hoy es más relativamente una artesanía. O sea, incluso los protocolos de microdosis, algunos son todos los días, algunos son cada 4 días, algunos son una vez a la semana. Hay variedad también de eso. Entonces, por ahora es más bien una artesanía que un tratamiento y aparentemente depende mucho de la intención de la persona que está tomando la microdosis. Hay hartos factores, como es una red bien compleja de elementos que tienen que interactuar de manera correcta. Claro. Por eso es sí, no, la charla está pero maravillosa. Bueno, hay una pregunta que está mucho más abajo, pero sí van a poder ver este contenido más adelante. Lo vamos a tirar como contenido unificado para que no vengan los talleres pegados, y lo tiramos como transmisión, como parte del programa. Entonces va más o menos todo junto y después vamos a tirar los contenidos ya de manera unitaria. También va a estar en la página de Brincolab, que también se las dejé ahí, que me lo había pedido Rodrigo. Y vamos con las últimas preguntas. ¿Cuándo son contraindicadas las intervenciones psicodélicas? Maritza Domínguez. Bueno, ahí puse un par de ejemplos. Bueno, sin duda con menores de edad, menores de 21 años, al menos así es los estándares, al menos para entrar a los trials en investigación. Si hay historia familiar de brotes psicóticos, también puede llegar a ser esto peligroso. No peligroso, pero contraindicado, digámoslo así. Sin duda, el set y el setting son fundamentales, no los tomen con menor, o sea, si están pasando un mal momento, un mal día, un mal, qué sé yo, o están en una etapa donde intuyen de que que no es el buen momento, normalmente es una mala idea hacer un viaje psicodélico en esos contextos, al menos eso es lo que la evidencia sugiere. Y hablar del setting, digamos, de la música es fundamental, el acompañamiento del terapeuta es fundamental, el lugar, la iluminación controlada, entre otras cosas. Eso es lo que yo más he escuchado. Tal vez Rubén puede complementar un poco. Tienes el micrófono desactivado, Rubén. Disculpa. Más o menos lo mismo que dice Rodrigo, o sea, antecedentes de problemas psiquiátricos en general. También no mezclarlo con otras sustancias, como mencionamos antes, también estar en tratamiento con otros fármacos serotoninérgicos o adrenérgicos para evitar cualquier tipo de crisis de neuromodulación. Y los aspectos más de set y setting que mencionó Rodrigo, yo creo que son los que en general se trabajan. Bueno, y también estar en un proceso de adicción, o sea, una persona que también está consumiendo de forma periódica alguna droga y está en una adicción, también no es recomendado que lo haga mientras está consumiendo. O sea, para participar también es necesario que haga un proceso de desintoxicación previo a la terapia con psicodélica. Perfecto. Mira, Gabriela Rivera pregunta, ¿la distimia podría ser tratada con esta terapia que describen? Yo personalmente no tengo idea, pero viendo los síntomas de la distimia, me imagino que se podría, pero no sé si es que se ha tratado o no. Pero dada la similitud que tiene como con depresión mayor y viendo la efectividad que tiene psilocibina en depresión mayor, me imagino que sí, pero no tengo ninguna certeza al respecto. Perfecto. ¿Qué libros me recomiendan acerca de psicodélicos y terapia psicológica? Pregunta Loreto Fuentes. Yo recomendaría algo de Stanislav Grof, creo que tiene igual varias cosas en español. Tiene uno donde, a ver, estoy buscando ahora porque hay uno del LSD, de terapia en LSD en español, todos los libros de Stanislav Grof. Y claro, yo a Grof le prendo hartas velitas porque el tipo trabajó con muchas personas desde un enfoque súper de salud mental. Entonces, el tipo lo que estaba buscando era tratar de generar algún mapeo de la conciencia que le sirviera para aliviar el sufrimiento de sus pacientes. No quería
trascender a otros planos o algo por el estilo. El tipo quería aliviar el sufrimiento. Entonces eso a mí me da bastante confianza el desarrollo de su teoría y recomendaría libros de Stanislav Grof. Ahora estoy buscando alguno. Claro, psicoterapia con LSD, por ejemplo. Son relativamente antiguos, pero son de los fundadores de la escuela, digamos. Te lo estoy dejando en los comentarios. Sí, el otro, En inglés hay mucho más literatura, sí, ese es el muchísimo. problema, digamos, y por eso, bueno, yo creo que tenemos un proyecto medio al debe con Rubén, nos gustaría escribir de drogas psicodélicas en español. Hay poco sobre todo de lo que es investigación, de un poco de las cosas que hablamos hoy día. Yo creo que sería bonito armar un libro. En la fundación también estamos trabajando un poco en eso, pero sí, yo creo que falta literatura en español de drogas psicodélicas y terapia psicodélica en general. Sí. Necesario. Mira, Maritza, pregunta Emilia. ¿El consumo de psilocibe en qué formato se realiza para los estudios? ¿Usan extractos o algún vehículo o los mismos champis deshidratados, encapsulados o en píldoras? No, de hecho, Dale, Rubén. que usan fármacos sintetizados en laboratorio, que de hecho las patentes y el precio de los fármacos son tan altos que hacen muy prohibitiva la investigación. Porque en el fondo, si tú quieres saber que le estás dando una droga a una persona y quieres hacer algo relativamente científico, tienes que saber específicamente cuánta dosis por peso corporal le estás dando. Darle un hongo es muy incierto cuánta es la concentración que tiene el fármaco, entonces se usan mediciones específicas. Y son intravenosas, menos en psilocibina es intravenosa, justamente para controlar de manera exacta la dosis y la pureza, básicamente, del compuesto. Es más fácil de analizar en líquido, digamos. Claro, no hay que olvidar que las distintas cepas de hongo psilocibe, porque hay muchas cepas, dependiendo de dónde se cultivan y quién las cultiva, presentan distintas concentraciones de los alcaloides. Entonces, claro, no es muy controlable tratar con material vegetal directamente. Claro, súper importante hacer un registro, se llama preciso, para conocer los efectos. Maritza Domínguez pregunta, ¿dónde me puedo formar para ocupar esta hermosa herramienta como un recurso terapéutico? En Estados Unidos hoy día existen centros de formación para terapia psicodélica, en particular en algunos estados. Recordemos, Estados Unidos son distintos Estados Unidos y tienen regulaciones distintas, y en algunos estados ya es despenalizado y ya es posible hacer terapia psicodélica. Y en eso justamente Stanislav Grof ha estado formando gente, el grupo MAPS también. Tal vez Rubén puede poner el link. También tiene formaciones, ofrece formaciones para terapeutas en terapeuta psicodélico. Genial, vamos a estar esperando el link mientras vamos con la siguiente pregunta. Antonia Paz pregunta, hola, soy estudiante de periodismo, ¿es posible entrevistarlos respecto a lo que expusieron hoy? Específicamente consultarles acerca de la relación que establecen ambos con las drogas psicodélicas. De ser así, ¿también tienen algún correo o número de contacto? Ahí dejé la página. En el mail Brincolab, o sea, en la página web del laboratorio, pues hay un vínculo ahí nos puedes escribir y ahí coordinamos una entrevista. Perfecto. En el link. Y Alex que me comenta, en la visión chamánica, la limpieza de la vasilla, el cuerpo, es la más importante en su visión. Súper, ¿no? Sí. Genial. Si Enrique Javier preguntaba, ¿qué tal lo podemos revisar a futuro? Sí, es muy importante que se suscriban al canal para poder seguir realizando este tipo de actividades. Nelly Moya dice, muchas gracias Rubén y Rodrigo, muy interesante su trabajo. Y Loreto Fuentes dice, gracias por masificar estos temas. Y serían ya las últimas preguntas. También les agradezco mucho por su disposición, por su tiempo y por compartir de manera tan generosa todo su conocimiento, toda la investigación que llevan haciendo durante años y poder abrirla al público a través de esta instancia, de este festival. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los organizadores del festival y a toda la gente que asistió hoy día. Para nosotros es siempre un placer poder hablar de estas cosas, entonces
feliz de si los quieren entrevistar o lo que quieran. Estamos muy, muy disponibles para eso. Entonces, eso. Bueno, yo me tengo que ir ahora y ahora estoy, eso. Les mando muchos saludos y vuelvo a agradecerles a todos por participar y les mando muchos cariños. Muchas gracias, Rubén. ¿Algunas palabras, comentarios finales? Parece que se pegó la conexión de Rubén. Bueno, pero eso, estamos muy agradecidos y muchas gracias. Quedan en libertad. La gente que sigue atenta puede ver la música, el resto del contenido del festival, lo pueden seguir en nuestras redes, pueden seguir a Brincolab en su página web. Ahí están los enlaces para contactarse directamente con ellos. Así que muchas gracias. Nos vemos más rato.